Cordial saludo, mi nombre es Laura Alejandra Lesmes Duarte del curso Ingeniería de Alimentos y hoy vamos a hablar cromatografía plana y de columna. Desarrollo los ejercicios de la tarea 2, tabla 1, desarrollo del ejercicio 1. Características 1.1, definición de cromatografía plana o de capa fina y de cromatografía de columna. 1.1, definición. La cromatografía de capa fina es una técnica de separación de mezclas basada en la distribución diferencial de los componentes de una mezcla dentro de una fase estacionaria y una fase móvil. Es una técnica analítica ampliamente utilizada en química para separar, identificar y purificar compuestos. Definición de cromatografía de columna. La cromatografía de columna es una técnica de separación utilizada para purificar compuestos químicos a partir de mezclas basándose en la diferencia de absorción de los componentes a una fase estacionaria mientras se muevan a través de la columna. Este método es a través de una columna que está ampliamente utilizada en la química orgánica y biológica. 1.2. Tipo de fase móvil. La fase móvil en la cromatografía de capa fina es típicamente un disolvente líquido. Este disolvente puede ser un solo componente o una mezcla de varios disolventes, y su elección es crucial ya que influye en la separación de los componentes de la muestra. Tipo de fase móvil para cromatografía de columna. La fase móvil es el fluido que transporta los componentes de la mezcla a través de la fase estacionaria. Puede ser un líquido o un gas, dependiendo del tipo de cromatografía que esté realizando. 1.3. Tipos de fase estacionaria para cromatografía plana. La fase estacionaria es una delgada capa de material absorbente, generalmente de sílice, gel o aluminio. Este se aplica sobre una placa de vidrio, plástico o aluminio. Tipo de fase estacionaria para cromatografía de columna. Sólido, líquido y materiales especializados. El sólido es la cromatografía sólido-líquido. La fase estacionaria es un sólido, comúnmente gel de sílice o aluminio. El líquido es el líquido que recubre la fase estacionaria que recubre el sólido. Materiales especializados. Existen fases estacionarias diseñadas para aplicaciones específicas como la cromatografía de intercambio iónico. 1.4. Ejemplos de fase estacionaria para cromatografía plana. Primero, gel de sílice. Este es el material más comúnmente utilizado como fase estacionaria. Se aplica de forma en una capa delgada sobre una placa de vidrio, aluminio o plástico. 2. Óxido de aluminio. Similar al gel de sílice, el óxido de aluminio se utiliza como una fase estacionaria, ya que este material tiene propiedades absorbentes que permiten la separación de diferentes compuestos. 3. Celulosa. En algunos casos se utiliza la celulosa como fase estacionaria. Este material es adecuado para separar compuestos polares y puede ser utilizado en aplicaciones específicas. 4. Resinas polares. Algunas placas de resinas polares que ofrecen características de separación están recubiertas específicamente por ciertos tipos de compuestos como ácidos grasos o esteroides. 1.4 Ejemplos de fase estacionaria para cromatografía de columna. Primero, gel de sílice. Este es uno de los materiales más utilizados en cromatografía de columna. Su alta área de superficie y su capacidad para absorber compuestos lo hacen ideal para separaciones basadas en polaridad. 2. Alumina. Similar al gel de sílice, la alumina se utiliza ampliamente por su capacidad de absorción y su eficacia en la separación de compuestos polares y no polares. 3. Celulosa. Utilizada en la cromatografía de papel y en algunas aplicaciones. 1.5 Principio de separación. Primero, se aplica una pequeña cantidad de muestra acerca del borde interior de la placa. 2. La placa se coloca en una posición vertical dentro de una cámara de cubeta que contiene un disolvente fase móvil en su fase interior. 3. Por acción capilar, el disolvente asciende a través de la capa absorbente interactuando con componentes de la muestra. 4. Los diferentes compuestos de la mezcla interaccionan de manera distinta con la fase estacionaria y la fase móvil. 5. Las sustancias menos polares se desplazan más rápido, mientras que las más polares se adhieren más a la fase estacionaria. 6. Esto genera una separación de los componentes de la muestra en bandas manchas a lo largo de la placa. 7. La distancia recorrida por cada compuesto se expresa con el factor de retención, que es la relación entre la distancia. 1.5 Para la separación de cromatografía columna. Primero, la muestra se deposita en la parte superior de la columna. Se rellena con un absorbente sólido, que esta es su fase estacionaria, como el gel o el sílice de aluminio.
2. Se hace pasar un disolvente como una fase móvil a través de la columna que arrastra los componentes de la muestra a diferentes velocidades. 3. Cada componente interacciona en distinto grado con la fase estacionaria y la móvil, lo que determina su velocidad de elusión. 4. Los componentes más afines a la fase móvil se desplazan más rápido, mientras que los que interaccionan más fuertemente con la fase estacionaria se retienen más y salen más tarde de la columna. 5. La polaridad del disolvente afecta las velocidades relativas de los componentes y disolventes polares que se desplazan más rápido a los compuestos no polares, mientras que disolventes apolares retienen más compuestos no polares. 1.6. Aplicación de la muestra. Para cromatografía plana. La cromatografía de capa fina es una cromatografía de absorción sólido-líquido. Este método maneja la fase estacionaria, que es una sustancia absorbente sólida recubierta sobre placas de vidrio, de manera similar al principio de la cromatografía de capa fina. La fase móvil se desplaza hacia arriba por acción capilar a través de la fase estacionaria, como una placa fina empapada del disolvente. En este procedimiento, la mezcla se deja caer previamente en las partes inferiores de la placa con una pipeta hacia arriba con diferentes velocidades de flujo. Este método se consigue separación de los fluidos y los análitos. Aplicación de la muestra para cromatografía de columna. Se prepara la columna. Se comienza llenando una columna de vidrio con la fase estacionaria. Esta fase puede ser un material absorbente que retiene los compuestos de muestra. Se carga la muestra que se desea separar y se deposita en la parte interior y superior de la columna. Es crucial que esta carga realice de manera controlada para evitar la dispersión de los componentes. Adición de la fase móvil. Después de cargar la muestra se añade la fase móvil. Se comienza a fluir a través de la columna arrastrándose por los componentes de la muestra. 1.7. Desplazamiento de la fase móvil. La cromatografía en capa fina implica desplazamiento de la fase móvil a través de la fase estacionaria, lo que permite la separación de componentes de una mezcla. La fase móvil y estacionaria. La fase móvil es un líquido diluyente que se mueve a través de la fase estacionaria, que generalmente consiste en una capa demasiado delgada de material absorbente, como gel de sílice, sobre una placa de vidrio o plástica. La interaccionan entre componentes de la muestra. Desplazamiento de la fase móvil en cromatografía de columna. En el contexto del desplazamiento de la fase móvil se refiere como la fase móvil. Se arrastra a los componentes de la mezcla a través de la columna, permitiendo su separación en función de diferentes afinidades por las fases involucradas. 1.8. Visualización de los resultados para cromatografía plana. Primero se prepara la placa. Se aplica una pequeña cantidad de la muestra en una línea marcada en la placa. Esto se hace utilizando un spúter capilar que asegura las manchas que sean pequeñas y concentradas. 2. Desarrollo de la cromatografía. La placa se coloca en una cámara cerrada que contiene un disolvente. A medida que el disolvente asciende, los componentes de la muestra se preparan en función de su afinidad por la fase estacionaria o la fase móvil. 3. Detección y revelado. Una vez que el disolvente ha alcanzado la altura deseada, la placa se retira y se deja secar para visualizar los compuestos. ¿Cuáles son los que se pueden visualizar? Luz ultravioleta. Muchos compuestos son fluorescentes y pueden ser visualizados bajo la luz UV, lo que permite observar manchas en la placa. Reveladores químicos. Se pueden aplicar reactivos que reaccionan con los compuestos produciendo colores visibles que facilitan la identificación. 6. Cálculo del factor de retención. Se mide la distancia recorrida por cada componente y se calcula usando la siguiente fórmula. Visualización de los resultados para cromatografía de columna. Monitoreo visual y de separación. Si los compuestos separados en una cromatografía de columna son coloreados, el progreso de separación se puede monitorizar visualmente. Se marca el papel y se deja secar para visualizar los resultados. Por cromatografía de papel. Análisis de los eluatos. Cuando los compuestos son incoloros, se recogen secuencialmente pequeñas fracciones de eluatos en tubos rotulados y la composición de cada fracción se analiza por cromatografía de capa fina. Detección de los componentes separados. Los componentes de la muestra separados se detectan eluyentemente en una columna. El efluyente suele recoger en forma de pequeñas porciones o fracciones, comúnmente con la ayuda de un dispositivo mecánico llamado colector de fracciones. Revelado y cuantificación.
Después del desarrollo de la cromatografía, se procede a hacer un revelado y una cuantificación de los componentes separados en la placa. 1.11 Aplicación de la técnica en cromatografía de capa fina. Primero, análisis de la pureza. Se utiliza para determinar el grado de pureza de un compuesto al comparar la distancia recorrida de otro compuesto, que este puede ser un estándar. 2. Identificación de compuestos. Permite la identificación de sustancias mediante la comparación de los valores de RF, que es relación de frente, obtenidos con los compuestos conocidos, que es útil en la identificación de drogas. 3. Seguimientos de reacciones químicas. Es útil para monitorear el progreso de reacciones químicas, que permite observar cómo los reactivos desaparecen y los productos aparecen a lo largo del tiempo. 4. Análisis de compuestos orgánicos. Se aplica en la separación y análisis una amplia variedad de compuestos, incluidos plaguicidas, esteroides, alcaloides, lípidos, carbohidratos. Esto convierte una herramienta versátil en laboratorios de química orgánica. 5. Control y calidad. En la industria farmacéutica y alimentaria se utiliza el control de calidad, asegurando que los productos cumplan sus especificaciones requeridas y estén libres de contaminantes. 6. Investigación científica. La técnica es común en investigaciones químicas y biológicas para el análisis de biomoléculas, permitiendo la separación y purificación de proteínas de uno y otro. Aplicación de la técnica en cromatografía de columna. Primero, purificación de compuestos químicos. Se utilizan para aislar compuestos específicos de las mezclas complejas, como en la purificación de productos naturales o orgánicos. 2. Análisis químicos. Permite la separación y análisis de componentes de muestras, de lo que es esencial en el control de calidad e investigación química. 3. Biotecnología. Es común en la separación de proteínas y ácidos nucleicos, donde se pueden usar diferentes tipos de columnas, fases estacionarias y optimizar su separación. 4. Medicina y farmacia. Se utiliza para el análisis de fármacos y metabolitos en fluidos biológicos, contribuyendo a los estudios de toxicidad. 5. Investigación ambiental. Ayuda a la detección y análisis de contaminantes en muestras ambientales como agua y suelos. Tabla 2. Desarrollo del ejercicio 2. Yo escogí la letra B, que DM1 significa distancia que recorre la muestra 1 y DM2 distancia que recorre la muestra 2. Entonces aquí está lo que la profesora nos explicó, cómo se podía desarrollar. Preguntas. Preguntas de interpretación y análisis. Con base al cálculo del factor de retardo, ¿qué se puede afirmar acerca de la afinidad por la fase estacionaria y la fase móvil de las muestras 1 y 2? Un valor bajo como 0.04 obtenido indica que el componente analizado tiene una baja afinidad por la fase móvil. En comparación a la fase estacionaria, como el cálculo para una muestra indica una muestra que está fuertemente retenida por la fase estacionaria y tiene una baja afinidad por la fase móvil. 2. Con base en la naturaleza del solvente polar, medianamente no polar, y la afinidad por la fase móvil o la fase estacionaria, ¿qué se puede afirmar acerca de la naturaleza de las moléculas presentes en la muestra 1 y 2? La naturaleza del solvente y el valor RF permiten inferir que las moléculas presentes en una muestra son polares y tienen una fuerte interacción con la fase estacionaria. Este valor bajo indica que las moléculas presentes en la muestra son más polares y tienen interacciones más fuertes con la fase estacionaria. Por ejemplo, enlaces de hidrógeno, interacciones de dipololo. Eso sugiere que esas moléculas se adhieran fuertemente a la fase estacionaria. 3. Con base en el cálculo del factor de retardo, el método que permite la separación de los compuestos de manera eficiente tiene una alta afinidad por la fase estacionaria y una baja afinidad por la fase móvil. Esto implica que el compuesto se retiene fuertemente en la columna, lo cual puede ser beneficioso para su separación. Si el objetivo es aislarlo, los otros componentes menos polares, es el método que permite la separación de los compuestos de manera eficiente, y especialmente si se busca aislar compuestos polares, es presencia de otros menos polares. Sin embargo, es importante considerar que un RF bajo también puede implicar desafíos en términos de tiempo y de análisis. 4. Si en la respuesta anterior usted se encuentra en un método que no le permite separar los compuestos de manera eficiente, proponga un cambio de fase estacionaria o fase móvil para mejorar su separación. Si se determina que el método de cromatografía de columna no se puede separar por compuestos de manera eficiente, especialmente en el caso de RF bajo como 0.04, se pueden proponer cambios en la fase estacionaria o en la fase móvil.
ya que es fundamental para optimizar el proceso de separación en la cromatografía de columna. Estas modificaciones pueden mejorar significativamente la eficiencia del método, permitiendo obtener resultados más claros. Parte 2 de cromatografía de columna. Igualmente escogí la letra B. Esto fue lo que me tocó hacer en el simulador. Preguntas. ¿Dónde se siembra la muestra? Que como podemos observar desde acá se puede sembrar la mezcla. ¿Dónde se adiciona la fase móvil? Acá adicionamos la fase móvil. ¿Cuál es la fase estacionaria y cómo se llama? Acá está la fase estacionaria y se llama Clixing de NaOH. ¿Dónde se recolectan las fracciones de compuestos separados? Acá podemos observar que acá es donde se recoge. Muchas gracias.